Estimados compañeros, les habla su servidor, Rogelio Quinn, secretario general del Sindicato Panameño de Auxiliares a Bordo, tu sindicato. Estimados compañeros, es importante que comparta con ustedes muchos puntos que por mucho tiempo en los que me he mantenido en silencio. Yo creo que es importante, y redundo en esa palabra, porque es necesario que comparta con ustedes muchas de las situaciones que se han dado y en las que hemos tenido cierta complicidad. Y digo complicidad porque nos hemos mantenido en silencio para evitar crear polémicas, para evitar crear ambientes negativos, para evitar discusiones y problemas. Hemos optado por guardar silencio. Hoy vamos a romper ese silencio. Por esa razón es importante que tengamos claro de que la primera cosa que vamos a mencionar es que hemos sido objeto de una campaña de más de un año de difamación, levantamiento de falsos y acusaciones infundadas. Cuando digo infundadas es porque no existe prueba alguna, sino que simplemente personas sin escrúpulos se ensañaron en desprestigiarme, en jugar con mi nombre, con mi reputación, cuando yo soy un jefe de cabina de más de 10 años en la empresa, cuando yo soy un hombre que he sido íntegro de mi formación, porque gracias a Dios la he tenido, muy buena formación, y cuando lo único que he querido y el afán, el móvil que he tenido ha sido el de ayudar y conseguir levantar la moral, levantar el ánimo de nuestro gremio, porque he pertenecido a este gremio, como ya les dije, por 18 años. Para empezar es importante aclarar rumores que han surgido a lo largo de este tiempo. Uno de ellos fue el que yo hice un viaje a Inglaterra, en el que yo exigía que se me pagaran $10.000. Ese viaje a Inglaterra fue un viaje que se pospuso durante 3 ocasiones en que fuimos invitados por parte de la ITF, que es la internacional de los sindicatos al que pertenecemos. Y nosotros no participamos porque siempre estábamos enfrentando alguna situación que resolver en tierra. Y por esa razón no nos fuimos. Al final, cuando fui presionado porque varias veces se quedaron las habitaciones y no las utilizamos, tuvimos que asistir a este seminario en Inglaterra, en el cual recibimos un pago de $200 de viático sin ningún problema, porque el móvil de nosotros no es el dinero ni lucrar, sino entender cuál es la misión de un sindicato, que no es otra que la de velar por conseguir que el gremio al que se representa consiga los mejores beneficios y las mejores condiciones, tanto laborales como económicas. Nosotros recibimos $200 tranquilos, pero surgió una nota de voz anónima, para variar, donde se hablaba de que yo exigía $10.000. Una falsedad y encima totalmente alejada de la realidad. 10.000 contra $200. Aparte de eso, se empezó a hablar de que yo me había comprado una casa al contado en Versalles o en alguna variedad exclusiva. Yo vivo en un sector muy popular de la ciudad y mi casa es totalmente hipotecada. De hecho, tengo vecinos que son tripulantes y pueden dar fe de lo que estoy diciendo. También tengo que mencionar que se habló que había comprado un vehículo 4x4. Mi auto es el mismo de hace más de 10 años, va para 11 años, el cual de hecho en este momento se encuentra dañado, y es importante que eso quede bien claro. Nosotros podemos defender y sustentar todo lo que estamos diciendo, no así las personas que han levantado falso y que nos han difamado, desfigurando nuestra imagen, cobardemente siendo compañeros de trabajo nuestros. Hace 3 años, cuando nosotros recibimos el sindicato, lo que tenía en el banco, este sindicato, eran $31.000. Eso es lo que teníamos hace 3 años. Luego de nuestra gestión, y sin finalizarla aún, estando por finalizar, contamos hoy en día con $215.000 en el banco. Esto echa por tierra cualquier comentario o difamación o intención de ensuciar nuestra gestión, demostrando que nosotros hemos sido guardianes de los ingresos de los tripulantes, hemos sido celosos en los manejos y no ha habido malas prácticas ni irregularidades como han pretendido hacer ver algunas personas. En vista de los comentarios que había sobre los manejos y las inquietudes que tenían algunos compañeros, porque nosotros cumplimos con los estatutos y realizamos las asambleas donde se requiere el informe de los estados financieros. Teníamos el problema de que hay tripulantes o compañeros que no podían asistir por una razón u otra, no investigaban y luego pensaban que no se habían presentado los informes. Entonces, para callar este tipo de incertidumbre y acabar con este tipo de cuestionamientos innecesarios, optamos por mandar a hacer una auditoría donde se esclareciera con lujo de detalle cuál había sido el comportamiento de la cuenta durante nuestra gestión. Esa auditoría está prácticamente finalizada, pero no ha podido cerrarse
porque faltan los informes de lo que son los movimientos de la caja menuda de parte de la Secretaria de Finanzas. En cuanto ella presente eso, cerraremos esa auditoría y se la estaremos presentando a todos para que tengamos claridad, sin ninguna duda y sin espacio a ninguna especulación de cuál es el comportamiento de la cuenta. Es nuestro deber mencionar, aunque más que mencionar trataríamos de refrescarle la memoria y hacer docencia para las personas que no lo saben o no se dieron cuenta o simplemente se les ha olvidado. Se ha hablado también de forma difamatoria que el costo de los asesores, tanto económico como legal, salió del bolsillo de los agremiados y que fue una suma muy costosa. Es cierto que la suma de sus prestaciones fue alta, pero también es cierto que eso no le costó ni un solo centavo a ningún tripulante. Y haciendo énfasis en esto, tengo que decirlo, toda la tripulación, todo el gremio recibió un bono que nosotros negociamos con la empresa para poder que de ese bono, de acuerdo a su escalafón, de acuerdo a su posición, se adecuara de forma que recibieran un dinero extra importante, una bonificación importante, y de esa bonificación hicieran el pago o su contribución al pago de los asesores. Esta contribución no representaba ni siquiera el 50% de lo que representó ese bono. ¿Qué quiere decir esto? Que al final ningún agremiado ha podido decir o puede decir con seriedad que el sindicato le ha sacado un centavo de su bolsillo para pagarle a los asesores. Habiendo mencionado todos estos puntos, también es importante que hablemos de nuestro convenio colectivo. Nuestro convenio colectivo, con sus virtudes y defectos, es uno de los mejores convenios colectivos que se han visto a nivel nacional. Lo decimos con toda propiedad, ya que no existe hasta la fecha un sindicato que en una sola negociación de convenio colectivo consiga aumentos arriba del 30% de forma inmediata. Nosotros vinimos de un rescate en el que los tripulantes recibieron ingresos superiores, casi doblando sus ingresos anteriores. Esto solamente en el aspecto económico, sin mencionar otros logros que se dieron, como fueron el viático de vacaciones que se aumentó, el viático de las embarazadas que se aumentó, el transporte a los cursos que también recibe pago aparte del transporte. Y la lista es larga de todos los beneficios económicos que obtuvimos de forma inmediata, sin mencionar los aumentos consecutivos en cada septiembre por los siguientes 4 años. Estos logros del convenio colectivo aparentemente no han sido suficientemente buenos para algunas personas, pero es un convenio colectivo muy valioso. Es cierto que el convenio colectivo nuestro no es perfecto, tiene muchas oportunidades de mejora. Nos encontramos con muchas cláusulas que pueden ser y tienen que ser mejoradas. Nosotros estamos claros en cuáles son esas para poder hacer un trabajo mejor, porque recuerden, obtuvimos un piso para irlo mejorando. Como por ejemplo, no existía el pago del tiempo de servicio en tierra. El pago del tiempo de servicio en tierra, que se sujeta a la posición del tripulante, ya no puede ser igual en este convenio que viene, tiene que aumentar. Y así, de eso se trata, de que conseguimos cosas, quizás no sean las mejores del mundo en este momento, pero da el compás, se abre el precedente para que se vaya en aumento en los próximos convenios colectivos. Entonces, es injusto decir que el convenio colectivo no es bueno, cuando la mayoría de las cosas que tenemos están lejísimos de cómo estábamos en otros momentos y cómo están los otros sindicatos con su convenio colectivo si hacemos una equiparación. Nosotros hemos tratado de resolver todos estos problemas y hemos enfocado nuestros logros para robustecerlos en los próximos convenios colectivos. Independientemente de eso, tenemos otros logros que se dieron después del convenio colectivo, porque nosotros utilizamos fórmula cuando hay que ir a la calle, cuando hay que ir a los medios de comunicación, cuando hay que protestar. Nosotros somos los primeros en salir, y eso no es un secreto ni es algo que se está descubriendo ahora. Esa siempre ha sido nuestra posición. Cuando se trata de negociar, nosotros estamos dispuestos a todo lo que es negociación. Por esa razón, luego del convenio colectivo seguimos negociando y se obtuvieron otros beneficios que quizá también para algunos no son lo suficientemente importantes. Por eso hacemos la oportunidad, la aprovechamos para recordárselo. Como lo que fue la carta de viático, que refleja exactamente los 6 meses últimos. ¿Para qué? Para aumentar la oportunidad de que los tripulantes puedan hacer sus trámites bancarios y puedan obtener el beneficio hipotecario que tanta falta nos hace. Nosotros obtuvimos en esos lapsos de negociaciones, hemos buscado beneficios incesantemente
en lo que nos encontramos inclusive con el que arreglo que hicimos con Banesco, en el que conseguimos la aprobación de 30 hipotecas con una carta de trabajo que no era la más favorable, que tenía muchas limitaciones, pero aún así nosotros no nos hemos detenido frente a eso y hemos seguido buscando la forma de obtener beneficios para los tripulantes. Hemos conseguido beneficios en automóviles, hemos conseguido beneficios en general, luego de la firma del convenio colectivo y sabiendo y teniendo claro que el convenio colectivo tiene cosas que hay que mejorar. ¿Qué decir del transporte a chorrera? Hace unos años atrás, o antes del convenio colectivo para ser más efectivo, era un sueño hablar del transporte a chorrera. Hoy en día la gente se queja del transporte a chorrera, la gente critica el transporte a chorrera porque es cierto, hay cosas que tienen que mejorarse, pero ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos, eso significa que ahora ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la frecuencia del transporte a chorrera, permitir que el tripulante que lo va a utilizar tenga la prioridad como se ha dado en otras ocasiones y así sucesivamente y haciendo mejoras más adelante que se consiga puerta a puerta. ¿Por qué no? Esas son las cosas que tenemos que ver. Y no solamente enfocarnos en el transporte de chorrera. Tenemos un sector importante de tripulantes que viven en Panamá Este, que también necesitan su recobro. Tenemos un sector importante que vive en Colón, también necesitan su recobro. Entonces son cosas que tenemos que ver con luces largas, dejando a un lado el individualismo, dejando a un lado el pensar en uno solamente y pensar como gremio, pensar en todos, en el beneficio para todos. Entonces no se puede decir que los logros que se han conseguido durante el convenio colectivo y posterior al convenio colectivo no son sumamente importantes y no son logros que son inclusive envidiados por otros sindicatos y por otros agremiados. Pueden hacer la consulta. ¿Qué le dirán los compañeros de otros departamentos que tienen otros sindicatos? Consúltenle y díganle que hagan una comparación de cómo están los beneficios de ellos, cómo está el sindicato y de cómo está el nuestro. Todo eso se logró y se ha logrado simplemente por una cosa, porque nosotros hacemos el trabajo por convicción, porque creemos en lo que hacemos, porque estamos claros en cuál es nuestro norte. Nosotros tenemos proyectos importantes que tenemos por delante, retos importantes. Salimos a atacar directamente esa ley impopular que se pensó implementar para que los tripulantes no pudieran hacer compras. Nosotros fuimos a aduana, nos reunimos con ellos, tenemos una comisión actualmente que está revisando ese punto para darle la oportunidad a los tripulantes que sus derechos no sean violados. Nosotros salimos. No esperamos jamás a nadie, nosotros salimos. Cuando se dio el problema con Aeronáutica Civil, también salimos a hacer que se oiga la voz del gremio. Nosotros representamos a la voz del gremio. Eso que andan diciendo que aquí hay dictadura y que es solamente una voz la que se escucha, no hay nada más alejado que la realidad. La voz de nosotros es la voz de los tripulantes. Nosotros cada movimiento que hacemos, lo hacemos pensando en el tripulante que entró nuevo, en el tripulante que se está jubilando, en el tripulante que es chequeador, en todos los tripulantes, porque si se logra un beneficio para todos, es la palabra que lo está diciendo, todos participaremos del mismo. Entonces nosotros hemos salido y lo seguiremos haciendo frente a cualquier reto que se nos ponga por delante. Nosotros no vamos a dudar ni siquiera un segundo en salir cuando haya que salir, negociar cuando haya que negociar. Todo eso es parte del proyecto nuestro. Nosotros tenemos por delante el reto de obtener las jubilaciones especiales, lo que ya se empezó a hacer. No piensen que es que se está hablando de algo que no tenemos forma. Nosotros tenemos ya el proyecto escrito de cómo se aprobaron las jubilaciones especiales en otros países. Ese modelo lo tenemos, lo hemos buscado ya para presentarlo en la asamblea por medio de personas que nos hagan lobby, por medio de personas que trabajen en la asamblea. Estamos trabajando en eso. No es un proyecto que está en el aire, estamos dándole forma, estamos metiéndole el esfuerzo. Tenemos el proyecto de las jubilaciones especiales, tenemos el proyecto de los compañeros y eso es basado en algo científico. No piensen que las jubilaciones especiales solamente es por pedir jubilaciones especiales. Nosotros tenemos un problema con los tripulantes que caen enfermos. Nosotros tenemos el registro y estamos llevando un registro importante de la cantidad de tripulantes que han caído gravemente enfermos en los últimos 4 años. Nosotros estamos haciendo un sustento científico para poder presentarlo y un argumento sólido y válido para que no se nos pueda rechazar el proyecto que estamos pensando implementar. Entonces, pensar que si PANAP está pensando solamente en pelear, en hacer cosas pequeñas, nosotros tenemos una visión larga. Nosotros vemos las cosas con luces largas y las personas que trabajan con nosotros van en la misma visión. Esa es la razón por la que a veces no hemos sido comprendidos. Esa es la razón por la que a veces personas no han entendido cuál es realmente la función de nosotros aquí, cuál es la visión de nosotros aquí. Y eso en su tiempo se verá. Todas esas difamaciones, todas esas falsedades, todas esas ingratitudes e inconformidades, en su momento se verá si estaban en lo correcto o no. Otro punto que vale la pena destacar y no puedo obviar de ninguna manera es la campaña negativa y sucia de difamación que se ha hecho simultánea a la póliza de seguro nuestra y a la corredora del mismo.
La póliza de seguro nuestra, con toda propiedad lo puedo decir, ha sido una póliza que es, en este momento, no puedo hablar del futuro, puedo hablar de este momento y con toda propiedad y autoridad lo digo, es la mejor póliza que existe en la actualidad. Nosotros hicimos la gestión cuando se dio el aumento, antes que se diera, previo al aumento se nos notificó del mismo, y nosotros obviamente salimos a hacer cotizaciones con las diferentes compañías, fuimos a Generali, fuimos a Palic, fuimos a ASA, etc. Todas estas compañías se sentaron con nosotros, evaluaron los beneficios que tenemos, evaluaron los costos que pagamos realmente, el aumento que se nos estaba proponiendo, y ellos, dos de esas compañías declinaron. Abiertamente dijeron no podemos competir, no podemos hacer nada al respecto. Eso por un lado. Una compañía como ASA, por ejemplo, me dijo, puedo mantenerte el precio del aumento, pero te voy a quitar beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que íbamos a conseguir cosas, entre comillas, cosas que fueran en detrimento de los trabajadores. Aparte de eso, y lo más importante que quiero que nadie pierda de vista y que quede bien grabado en la mente de todos, es que nosotros tenemos una realidad. Como nosotros tenemos un gremio que ha sido muy afectado en el aspecto de salud, tenemos mucha gente que tiene preexistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que ya tienen un cuadro de enfermedad que ha sido tratado en esta póliza. Al cambiarse de póliza, ninguna póliza va a recibir a nadie con preexistencias. Para ser más específico y más explícito, si usted tiene un problema en una rodilla que se le operó y se le trató estando cubierto por esta póliza, usted va a seguir siendo cubierto por esta póliza. Pero al irse para otra, esa póliza no le va a cubrir esa rodilla. Y entonces tenemos un montón de compañeros que están en situaciones de enfermedades que ya son de carácter permanente o lesiones permanentes que quedarían simplemente sin cobertura por un capricho de personas, de grupos minúsculos que han utilizado el morbo, la difamación y la desinformación para desfigurar la mejor póliza de seguro. Y yo los reto que ustedes comparen las pólizas que existen en la actualidad en el país, porque no se puede perder de vista que hay una inflación médica que está descontrolada, es por eso los aumentos. La inflación médica no tiene quien la controle, es mayor inclusive que la inflación del consumo de alimentos en la actualidad. Por esa razón, que es la principal, no podemos dejar a nuestros compañeros desprotegidos por complacer el capricho de unos cuantos. Adicional a esto, y lo tengo que decir, nosotros tuvimos muchas diferencias al inicio, y eso no es un secreto, como sindicato con la corredora de nuestro seguro. Tuvimos diferencias importantes, nosotros no podíamos trabajar en equipo porque ni siquiera podíamos sentarnos en una mesa por las diferencias que existían. Cuando nosotros vimos que había pasado un transcurrir del tiempo y la siniestralidad se seguía disparando, seguía un comportamiento del seguro que nosotros no teníamos acceso a esa información, nosotros nos sentamos con ella, encontramos la forma de trabajar en equipo y ella nos ha demostrado con su trabajo que siempre está en los hospitales, siempre está accesible, que tiene gente que responden a las inquietudes de los tripulantes y que ella, al igual que nosotros, tiene una visión clara de dar lo mejor de ella para que los tripulantes sean bien atendidos, sean bien recibidos, se les dé el trato que se merecen. Y también lo tengo que decir, por medio de los arreglos que ella ha podido conseguirnos, hemos conseguido firmar arreglos con el Hospital Punta Pacífica, que es donde se atienden los tripulantes hoy en día, con beneficios altísimos, importantísimos. De hecho, firmamos hasta un contrato, siendo nosotros los tripulantes los únicos que contamos con tarjeta VIP, que ni siquiera los trabajadores corporativos de la empresa los tienen. Conseguimos acuerdos con el Hospital Nacional, también por medio de esto. Entonces, todo este trabajo que se ha hecho y que va en beneficio de los tripulantes, porque el único fin que buscamos con esto era brindarles mejores oportunidades. Nadie mejor que todos ustedes saben que ha habido personas con enfermedades gravísimas. Y esta póliza los ha cubierto cuando nosotros tenemos una renovación de $300,000 por persona. Dígame qué póliza usted encuentra eso, de que no solamente usted sino su asegurado tenga $300,000 por persona por año. Quiere decir que si este año yo me enfermo, ni Dios lo quiera, y me gasto $290,000 en enfermedad, el año siguiente tengo 300,000 nuevamente. Esos son los beneficios que hemos conseguido nosotros con la única finalidad de que los tripulantes reciban lo mejor de lo mejor. El empeño nuestro como sindicato, el empeño nuestro es conseguir todo lo mejor, la mejor póliza, la mejor corredora, lo mejor de lo mejor en todo. Otro de los puntos que han sido explotados por las personas que no logramos entender porque son nuestros compañeros de trabajo y son personas que conocemos desde hace muchos años. No logramos entender cuál ha sido su móvil, pero otro de los puntos que han explotado es señalar que nuestra gestión está vendida a la empresa. Eso obviamente es una falsedad
nosotros no hemos dejado de trabajar. Diariamente atendemos muchísimos casos, no solamente mi persona, sino el equipo que queda trabajando con nosotros. Atendemos diariamente casos, seguimos defendiendo a los tripulantes en las situaciones que sea y damos representación. Ese es otro punto muy importante. Porque la gente tiende a confundir negociar con choque. Hay momentos, como mencioné anteriormente, que son los momentos en que hay que salir con el megáfono a las redes sociales, a la televisión, donde haya que ir, a los medios, y hacer los señalamientos respectivos, manifestaciones públicas, etc. Pero hay momentos en los que hay que sentarse de forma inteligente, buscar los mecanismos de obtener lo que queremos, tratando de mantener un ambiente de paz laboral, principalmente con un objetivo que mucha gente olvida, y es salvaguardar los puestos de empleo de nuestros compañeros. Para refrescar la memoria de algunas personas, el año pasado, cuando iban entrando los meses de noviembre, diciembre, mucho se hablaba de que venía un despido masivo. En el pasado, en algunas épocas se han dado despidos importantes, de cantidades importantes de tripulantes. Obviamente eso no fue durante nuestra gestión, pero sí sabemos que se ha dado. Y no solamente en nuestro gremio, se ha dado en otros departamentos. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros hemos buscado el mecanismo de que de alguna forma llegara a un arreglo para que los empleos se preserven. Y nosotros lo hemos sostenido y lo decimos con autoridad. ¿Dónde están los despidos masivos? ¿Dónde están las arbitrariedades que está cometiendo la empresa? Nosotros defendemos a cada tripulante. Cada despido que se ha dado, porque sí se han dado, obviamente, obedece a una razón justificable. Obedece a una razón que no puede ser objetada, porque ya se cae en violaciones a lo que dice el contrato de trabajo, a lo que dice el código de trabajo. Independientemente de eso, nosotros hemos hecho representaciones, inclusive, lo hacemos siempre, las representaciones hasta la misma Junta de Conciliación. Cuando la persona va, pierde, que se despide, ya nosotros lo atendemos, seguimos atendiéndolo. Y nos quedamos ahí hasta que se le den todas sus prestaciones. De todos los casos que hemos atendido, que obviamente han habido muchos despidos porque son personas que han caído en faltas graves que acarrean despido, nosotros nos hemos encargado de que se les pague todas sus prestaciones. Y al mismo aprovecho para mencionar que otro de los logros nuestros ha sido que cuando una persona se queda en el recurrente, luego se queda en la reválida, en el pasado esta persona quedaba automáticamente despedida. Nosotros logramos que la persona que se queda en una reválida, si saca un porcentaje por lo menos en 80, arriba de 79, tiene derecho a ir a un curso de nuevo ingreso nuevamente. Se ha dado. Tenemos compañeros que actualmente están volando. Eso incluye hasta jefes de cabina que por una razón u otra, bueno, no fueron bien preparados o tuvieron una situación en ese momento que les coincidió y no pasaron las pruebas. Y ahí están volando. Le hemos conservado su empleo. Nosotros buscamos los mecanismos de conservar el empleo de la gente. Esa es nuestra función principal. Que haya un ambiente de paz laboral, que haya un ambiente de prosperidad para todos, que así como hay ingresos en la empresa, haya ingresos en las arcas de los tripulantes, que haya crecimiento en la empresa, pero que haya crecimiento en los tripulantes. Esa es nuestra visión, mantener un equilibrio, que no exista abuso, ni de una parte ni de la otra, porque nosotros no podemos permitir abuso de parte de la empresa, pero tampoco aplaudimos la sinvergüenzura. Nosotros no podemos patrocinar esas cosas. Nosotros somos un sindicato serio. Nuestra gestión se ha caracterizado por ser seria, independientemente de lo que algunos quieran decir o quieran ensuciar. Y la parte positiva de eso es que cuando alguien es atacado con mentiras, quiere decir que no existe un argumento válido. Y como no hay un argumento válido, tienen que sentarse a inventar. Eso es un respaldo más a lo que estamos haciendo nosotros. Pero por ese mismo punto, quiero mencionar que aquí se dieron dos despidos, por lo menos el despido del compañero Axel Rodríguez, y se me quiso vincular a mí, se me quiso señalar a mí, se quiso decir que el sindicato estaba detrás de eso. Nada más falso, señores. El compañero Axel fue defendido en múltiples ocasiones por mi persona y por otros compañeros del sindicato. El compañero Axel fue orientado, muchas veces le apoyamos, pero el compañero Axel cometió errores. Los errores tienen consecuencias. Él en ningún momento se ha acercado a nosotros a pedirnos ningún tipo de apoyo, en ningún momento se ha comunicado con nosotros, como sí lo hizo en su momento el compañero Norberto Cano, que fue despedido también. Él sí se comunicó con nosotros, inmediatamente cuando lo hizo, nosotros le dimos la orientación de cuál había sido la cláusula que le habían aplicado, cuál había sido el artículo que le habían aplicado al Código de Trabajo, qué posiciones se podían tomar, qué es lo que se podía hacer, y nosotros nos pusimos a su disposición. Ese es nuestro trabajo. La representación de todos
los tripulantes, todos. He procurado hacer un resumen, valga la redundancia, lo más sintetizado posible para no extenderme demasiado. Pero tengo que mencionar algo que no tengo más remedio, no me queda más remedio, porque todo el mundo se lo pregunta, todo el mundo especula sobre el tema, y mucho se ha dicho, siempre aprovechando nuestra postura silenciosa, que el tiempo dirá si fue positiva o negativa para nosotros mismos. Pero esa ha sido nuestra posición por la forma en la que vemos las cosas. Luego de ganar las elecciones y de que salimos de un convenio colectivo totalmente exitoso, como mencioné antes, era todo euforia, todo era ambiente de alegría, la junta directiva estaba contenta, todo el mundo estaba contento, pero luego de pasar algunos meses empezamos a notar que un sector de la junta directiva empezó a dar las señas de poco compromiso o de poca visión con respecto a la que tenía el otro sector. Nosotros esperábamos que con el paso del tiempo esto se corrigiera y todos funcionáramos con un engranaje. No podemos perder de vista tampoco que la junta directiva como equipo era un equipo o un grupo totalmente nuevo, era una forma nueva de trabajo, un engranaje que tenía que funcionar. Pasando los meses, esta situación no mejoró, al contrario, empeoró. Hubo personas que simplemente optaron por alejarse del sindicato y silenciosamente se retiraron, otros no lo hicieron silenciosamente, se fueron a las redes sociales a criticar, se fueron a las redes sociales a dividir, se fueron a las redes sociales a señalar y a acusar a la organización a la que pertenecían y que hasta el sol de hoy siguen perteneciendo, porque nunca han presentado una renuncia. Y le niegan con eso la oportunidad a otra persona que sí quiera trabajar o sí pueda trabajar, que ocupe ese cargo, porque hace falta en el sindicato. Esta división empezó a aumentar. Tengo que reconocer que en el momento no encontré la forma de evitar que siguiera aumentando, pero esa no era la intención nuestra era que se llegara a un acuerdo, que se llegara a un consenso, que pudiéramos entendernos y trabajar como equipo, como nos habíamos comprometido con las bases. Lamentablemente esto no sucedió así y la división se fue haciendo más grave, las grietas se hicieron más profundas cuando venían las reuniones de junta directiva. Un sector de la junta directiva simplemente se dedicaba a señalar y a criticar al otro sector que estaba cargando ya el peso del trabajo. Finalmente, no es un secreto para nadie, vino el rompimiento total de relaciones cuando estas personas se fueron a las redes sociales y empezaron a hacer acusaciones de lo mínimo que ocurría dentro del sindicato. Luego de buscar, en vez de buscar la forma de resolverlo, se fueron a las redes sociales, se fueron a hablar en los otros lugares, a involucrar a otras personas que se aprovecharon de esto, dicho sea de paso, para ensuciar o para empañar el trabajo que estaba realizando el sindicato. Lamentablemente, esto ocasionó un rompimiento que se volvió prácticamente imposible de corregir, un distanciamiento que no hubo forma de que pudiéramos trabajar en equipo, y esto lo que hizo fue que un grupo de casi 30 personas quedó reducido a 12 personas haciendo ese trabajo. 12 personas haciendo el trabajo de casi 30 y para atender a los casi 2.000 tripulantes que somos. Eso solamente si hablamos de atender a los tripulantes, entre las otras funciones que tiene un sindicato que son muchísimas más. Yo estaba en tierra con otro compañero, ambos llevábamos la carga de atender a los tripulantes y estar en las reuniones de los diferentes comités, estar participando en las defensas, estar participando en las representaciones, en las reuniones de ascenso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi compañero recibió ataques de toda índole, también fue difamado por estas otras personas que se encuentran fuera, que se la pasan hablando cosas que no son ciertas, otros que no las hablan pero repiten cosas que no son ciertas sin tomarse la molestia de investigar qué tan cierta es el comentario, qué tan cierta es la aseveración. Porque yo les quiero hacer un recorder y hasta el peor de los asesinos tiene derecho a ser escuchado. El peor de los asesinos tiene derecho a ser escuchado y toda historia tiene dos versiones. Pero lamentablemente aquí hay mucha gente que no se preocupa por escuchar la otra versión, por darle la oportunidad a la persona de defenderse y simplemente optan por dar por cierto todo lo que le dicen, por muy negativo que sea, independientemente de tener un montón de daños a la persona de la que se está hablando. Ese derecho que tenemos nosotros como defendernos se nos fue negado abiertamente por muchas personas, lo cual lamentamos mucho. Fue un proceso bastante doloroso, porque personas que usted considera, no sus amigos, porque no comen en su casa ni son de visitarlo usted a la de ellos,
pero que son personas con las que se ha compartido muchos años, personas con las que hemos ido a muchos destinos, personas con las que hemos volado muchas veces y tenemos un cierto compañerismo. Son personas a las que uno no se espera este tipo de acciones, este tipo de ataques, este tipo de que se presten para repetir las difamaciones de otras personas, para que simplemente se parcialicen sin siquiera darle la oportunidad a uno de ser escuchado. Mi compañero finalmente no aguantó todas las críticas, las difamaciones, porque sobre todo eran injustas. Se le difamó, se dijo que estaba ganándose $4.000 al mes, $5.000 al mes, cosa que es totalmente falsa, porque ahí están los estados financieros y se ve cuál era el costo, cuál era el precio de él, qué es lo que realmente se le pagaba a él, comparado con todo el trabajo que hacía. Esto agravó aún más la situación, porque tuve que asumir solo en tierra atender casi 2.000 tripulantes. O sea, díganme ustedes, ¿en la cabeza de quién cabe que una sola persona pueda atender a casi 2.000 personas con 2.000 problemas, con 2.000 situaciones diferentes? 12 personas haciendo ese trabajo con la limitante de que a veces están, a veces no están, a veces se le localiza, a veces no se le localiza, pero todo eso. Entonces, lo maravilloso, y lo tengo que decir, y lo digo ufanándome y con todo orgullo lo digo, es que con un sindicato dividido, debilitado, porque se intentó debilitarlo a la forma de que nos hicieron perder el funcionamiento normal que se esperaba de nosotros, con todo eso, contra todo pronóstico, el sindicato sigue aquí. El sindicato sigue aquí. Y no solo sigue aquí, el sindicato sigue consiguiendo beneficios, el sindicato sigue haciendo defensa, el sindicato sigue trabajando sin descanso, independientemente del grupo de personas que, siendo parte del sindicato, simplemente optaron por no hacerlo, por el tomar el camino fácil, porque lo más fácil del mundo es sentarse a señalar a las otras personas sin tener uno parte en eso. Entonces, estas personas que hicieron esto no solamente le negaron la oportunidad a otros de que hicieran el trabajo renunciando, porque no renunciaron, se mantienen dentro del sindicato hoy en día y tranquilamente presentan una nómina y se postulan como la solución a todos los problemas que tiene el sindicato, y se postulan como las personas que tienen la fórmula para resolver todos los problemas del sindicato y del gremio. Es una pregunta que no hace falta ir a Harvard o no hace falta estudiarse toda una enciclopedia para saber. Decía mi abuela que lo que no sirve en la mañana, en la tarde está peor. Entonces, si tú no funcionaste en 3 años que estuviste dentro de una organización, no trabajaste o no hiciste lo que se esperaba de ti, o la actitud que tomaste no fue la correcta, ¿qué más presentación necesito para saber que tú en los otros años que vienen tampoco lo vas a hacer? Entonces, quiero que quede bien claro que esto no es una campaña política, esto no es una desesperación, una medida desesperada. Esto solamente es romper el silencio para que se acabe de una vez por todas con todos los rumores, falsedades, difamaciones, y hacer un poco de refresco a la memoria de las personas. Independientemente de lo que pase mañana, ya sea que nosotros nos quedemos en la Secretaría General o no sea así, era necesario que yo rompiera el silencio y les transmitiera a ustedes todo lo que realmente pasó. El tiempo, que es el mejor, nos dirá qué fue lo que realmente pasó, si es quién está mintiendo o quién no lo está haciendo. Pero sí les digo a los compañeros, yo me siento orgulloso de nuestra gestión, nuestros compañeros que siguen trabajando hombro a hombro con nosotros se sienten orgullosos de nuestra gestión, y usted también siéntase orgulloso, porque sigue recibiendo los beneficios. Cada vez que usted puede sentarse en un busito para irse a Panamá Oeste, usted está usando un beneficio que le consiguió el sindicato. Cada vez que usted puede traer en su maleta diferentes artículos, usted está gozando un beneficio que le consiguió el sindicato. Cada vez que usted recibe un aumento, usted está gozando los beneficios del sindicato. Entonces siéntase orgulloso de que su sindicato, a pesar de que fue atacado, a pesar de que fue dividido, a pesar de que fue debilitado y que fue difamado, su sindicato sigue trabajando por usted, independientemente de todo. Nosotros tenemos una realidad. La realidad que tenemos nosotros es que, independientemente de que pensemos diferente, de que tengamos diferencias, de que no estemos de acuerdo en muchas cosas o en puntos de vista o tengamos opiniones diversas, somos parte de una sola cosa. Somos parte de la clase trabajadora y somos un gremio. Más aún, un círculo interno, un sindicato. Independientemente de las diferencias que haya tenido algún miembro de la Junta Directiva con otro, que no son un secreto, que son de conocimiento público, nosotros nos identificamos con el problema que tiene nuestra compañera, la señora María Santamaría. Yo invito a todos los compañeros que estén en tierra ese día 19, que ella tiene su audiencia,
que participen, que hagamos sentir que nosotros como gremio no estamos de acuerdo con esto y que todos vayamos no con un color de verde o de azul o de rojo, sino que vayamos de blanco, para que el mensaje sea de que nosotros estamos unidos en una sola visión, en un solo sentir, y es manifestar nuestro desacuerdo con la posición que se ha asumido en contra de la compañera que está pasando un mal momento. Nosotros los invitamos a que participen, independientemente de lo que sea. Somos todos parte de nuestro gremio, y lo que le pasa a uno le puede pasar a cualquier otro. Fuerza Cipaná.